Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad, debido a múltiples peticiones, vamos a hacer un video de Amazon Flex, pero para hacerlo más distinto y hacerlo diferente, lo vamos a hacer en un carro eléctrico. ¿Cuánto podemos ganar y cuánto nos podemos ahorrar usando un carro eléctrico? Por supuesto, ustedes ya saben que tenemos un Tesla Model Y, que creo que es el mejor para hacer este trabajito, porque miren, se puede tumbar los asientos, tenemos espacio de sobra aquí atrás. Y por supuesto, mira, tenemos espacio extra aquí adelante y espacio allá al frente, pero no, creo que no nos hace falta. Entonces, vamos a hacer un bloque por día. ¿Por qué un bloque por día? Porque obviamente ustedes saben que tenemos otros trabajos, tenemos cosas que hacer, pero queremos hacer el experimento. ¿Cuánto puedo ganar yo haciendo Amazon Flex en un carro eléctrico? ¿Se puede ganar dinerito? ¿Se puede ahorrar dinerito y gasolina y mantenimiento con un carro eléctrico? ¿Cuántas millas nos da? Bueno, en este instante les voy diciendo que el carro está full carga con 319 millas, 320 millas. Eso es lo que da el Model Y del 2023. Vamos a ir a hacer nuestro primer bloque, que es de la ciudad de Durham. No conseguimos nada cerca aquí en Raleigh, la verdad no salió nada. Cuando lo carguemos les vamos a decir cuánto nos costó la carga, porque recuerden, diferentes condados, diferentes precios de carga. Sí, así como ya lo vieron en los videos anteriores, y si no lo han visto, vamos a dejar aquí en la descripción el video de cuándo o cómo usar un Tesla o un carro eléctrico. ¿Okay? Así que nos vemos en la próxima. Vamos a darle una bella, por ahí viene Rosmary. Vamos a ir a trabajar este primer bloque y vamos a ver cómo nos va. Bien chicos, y un datito que le estaba yo comentando a Kile, porque la que tiene la aplicación en el teléfono soy yo, y yo creo que la tengo como desde hace un año más o menos. Entonces yo estaba revisando cuando agarramos el bloque el día de ayer, que fue el día domingo, el día que le estamos grabando este video es día lunes, la verdad es que salían muchísimas opciones, inclusive me salía una opción hasta para el fin de semana siguiente, o sea, literalmente una semana de diferencia, y salía para el miércoles, para el jueves, pero entonces el día de hoy en la mañana, cuando yo me metí para corroborar de que teníamos el bloque para el día de hoy y la hora, y estar pendiente, pues solamente me salían dos opciones de bloque, así que si tú sabías que todos los bloques por lo general los sueltan el fin de semana, pues déjamelo saber allá abajo. Bien chicos, le preguntamos a un señor que estaba arreglando así los carritos como esos, donde las personas ya han acomodado sus paquetes, si podíamos entrar específicamente antes de la hora, porque llegamos exactamente a las 9:52 y él me dice que podemos entrar inclusive a las 10 en punto y me dio unas instrucciones. La verdad es que es bien amable el señor, así que vamos a ver cómo va este proceso. Como ven, ya hay muchas, pero bastantes personas recibiendo sus paquetes y sus rutas, así que vamos nosotros a lo nuestro. Ya Rosmary está esperando para recoger el paquete, ya entró y nosotros nos movimos hacia acá porque hay dos puertas, una por aquel lado y una por este lado, pero hay muchos carros. La verdad está lleno. Nosotros ya estamos aquí preparados para esto y nos dimos cuenta también que hay mucha gente que se viene temprano. ¿Para qué? Para recoger paquetes que salen de improviso. ¿Cuáles son esos paquetes? Los que nadie quiere hacer de repente, pero que los necesitan urgente y en ese instante te ponen un excelente precio. Entonces en ese instante las personas están aquí preparadas para recogerlo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Se quedarían aquí esperando un buen paquete como ese, un buen paquete improviso que de repente le suban el precio? Bien chicos, ya Rosmary llegó con la caja y los paquetes. Mira, ya estamos aquí escaneándolos para irlos organizando. Obviamente hay muchos métodos de organización. Sí. Nosotros vamos a ver cuál nos conviene más, aunque se supone que le ponemos un numerito y vamos viendo cuál es el primero y cuál es el último. Pero vamos a organizarlo, pero no lo vamos a volver con la organización. Porque es que son bastantes. Lo bueno, no sé si será mejor o peor. Ustedes que son los expertos nos pueden decir allá abajo en los comentarios si es mejor cuando son puros paquetes blandos o si es mejor cuando es pura caja. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Déjenos allá abajo en los comentarios. Bien chicos, ya estamos listos, ya estamos cargados. El carro está hasta el tope, bueno, no hasta el tope, pero sí un poquito lleno, mira. Y mira todo el espacio que le sobra al Tesla. El Tesla tiene suficiente espacio, inclusive todavía no nos llenamos el huequito de abajo. Vamos sobrados, así que vamos a arrancar a ver cómo nos va en este bloque. Ya salimos, ya tenemos los 48 paquetes. Aquí andamos que compartimos la dirección con el GPS de Tesla para que sea un poquito más rápido. Y lo mejor es que aquí vamos cargando mi teléfono. Yo decía nuestro teléfono, no, mi teléfono, para tenerlo bien cargadito, que es el que tiene el sistema de Amazon Flex como tal. Así que
Aquí vamos, son, como ya dijimos, 48 paquetes. Y nos acercamos a la casa, vamos a Wake Forest, que está como a unos 23 minutos, 24 minutos. Sí, dice ahí. 24 minutos. Y la ventaja del Tesla es, chicos, que ustedes pueden compartir el mapa con el vehículo. Por ende, no tienen que estar viendo el teléfono porque ya el Tesla lo tiene directamente en la pantalla. Así que estamos mejor todavía Sí, de lo que entonces pensábamos. lo que hice fue copiar la dirección, porque lo bueno es que el GPS del Amazon Flex como tal te da la dirección arribita. Entonces lo que hice fue compartirlo con el Tesla. Inmediatamente el Tesla agarra la dirección, me pone el mapa y aquí vamos. Así que vamos a ver cuál es nuestro primer paquete en entregar. Bien, chicos, y una cosa que no les hemos dicho es que este bloque que estamos haciendo es de 4 horas y media. Comienza desde las 10:15 y se supone que terminaba a las 2:45. Pero obviamente, como es nuestra primera vez, vamos a ver qué tanto rendimos esas 4 horas y media. Y que el costo de pago, según Amazon Flex, es de $81. Y algo que leí que me llamó mucho la atención es que este bloque no estaba sujeto a tips. O sea que es $81, como decimos nosotros, sí, pegado. No hay ningún cargo o ninguna remuneración adicional. Y también sacamos la cuenta y es el pago promedio que está haciendo Amazon Flex es de $18 la hora. Aquí en Carolina. Aquí en Carolina del Norte. Ahora, también vimos que el día de ayer domingo, cuando estábamos buscando las opciones de los bloques, era cuando más le subían al precio, cuando faltaban media hora para un bloque y nadie lo había agarrado. Ahí era donde incrementaban el precio del bloque, pero no más de 21.50 la hora. Así que esa es otra de las opciones que pueden hacer muchos, irse al warehouse el día que es, si no tienen así ya ninguno planeado, pues y esperar así como a última hora a ver. No sé, digo un tip aquí, sí, de yo como nueva en el proceso. Si tú que estás viendo este video ya tienes más experiencia y le quieres dejar algunos tips a nuestros suscriptores, pues obviamente nos los dejas allá abajito en los comentarios. Y si nos quieres dar tips adicionales como que mira, Romari, aquí no háganlo así, háganlo asado, o mejor esta es la forma de agarrar los bloques, pues obviamente los leeremos todos y tomaremos los tips que tenemos que agarrar para que este dinero aquí fluya y ver qué tanto nos rinde, obviamente, con el Tesla, que hasta ahora yo siento que nos va muy bien. Así que, ¿qué opinas tú? Bien, chicos, para explicarles un poco y ponerlos en contexto, se nos echó a perder un poco el micrófono, pero déjenme decirles que ya vamos por el paquete número 12. Por aquí les vamos a dejar unas imágenes para que ustedes vean todo el proceso, desde que me puse el chaleco, donde entramos a una urbanización con una piscina espectacular, y ahorita estamos en otra urbanización. La verdad es que ha sido bastante rápido, inclusive creo que en una parte le mostré a Aquiles para que viera que los paquetes estaban súper cerca, que la aplicación estaba dando problemas, pero que ya lo estábamos solucionando y la verdad es que vamos súper rápido. Vamos ahora a entregar un paquete que es el primer paquete, que es 2 en 1, y miren la urbanización por la que estamos, que la verdad está espectacular. Aquí imagínense que hemos visto que las personas pasan con sus carritos de golf porque prefieren comprarse un carrito de golf con su placa de Carolina del Norte y todo, porque la urbanización es tan grande que tú puedes ir en tu carrito de golf, o necesitas ir en un carrito de golf hasta la piscina, el fitness center, el campo de golf, porque hay de todo. Yo creo que este paquete 2 es el primero que estamos haciendo ahora, que ya salimos de una urbanización. Es decir, que entregamos tal vez como 5 paquetes ahí. Sí, como unos 5 o 6 paquetes en la misma urbanización. Así que para que vayan viendo cómo va nuestro día en este video especial de saber si el Tesla es bueno para hacer entrega de paquetes, específicamente con Amazon Flex. Así que seguimos por aquí. Y estas son cosas de las que nos podemos conseguir: carreteras sin asfalto, aunque son casas espectaculares, miren, como esta que está hasta allá, hasta adentro, pero como ya esto es una zona privada, literalmente el Estado, o en este caso Estados Unidos como tal, te dice que ustedes son los responsables de asfaltar su calle. Exacto. Porque esto me imagino que es una urbanización ya más privada. De hecho, si miran en el GPS, más es lo verde que las casas
no terminan de faltar. Entonces los dueños lo que hacen es faltar nada más que el driver. Porque mira, su calle. no todos, mira, No porque todos, esto miren está esta. en tierra y mira la casota allá adentro. Allá adentro. Así que por aquí seguimos, vamos a entregar el paquete que por primera vez son 2. In 500. Tienen un Tesla. Bien, chicos, y tal vez un datito que les diera yo es que si la aplicación les dice como que no están en el lugar correcto del delivery, salgan igual del carro y acérquense hacia la puerta, que eso me pasó ahorita con el paquete que era doble. No me daba como que, mira, tú no estás en la zona del delivery, entonces lo que pasa es que como es una de estas calles, miren, así, donde literalmente la casa es metida hacia allá como esa, entonces el GPS del Amazon Flex me decía, tú no estás en la zona de delivery, pero era porque yo todavía estaba en el carro. Entonces cuando avancé hacia el porch de la casa, ahí sí inmediatamente se localizó. Y entonces cuando no te dé, ese es otro tip, cuando no te dé a escanear el paquete, tú le das como siguiente, si son un paquete o son 2 paquetes, la cantidad de paquetes que te diga, y te pasa directamente a tomar la foto, que es como con lo que tú sellas la entrega. Y recuerden que deben entonces enviar esa foto a Amazon Flex, que es la que a uno le llega como recibidor, como que, ah, mira, tu paquete está aquí. Porque me ha tocado que en los primeros paquetes, las 3 primeras personas estaban allí para recibir, y yo, ya va, déjeme tocarle, tomarle la foto, porque este es un proceso. Y la aplicación sí funcionaba frente a la gente. Exacto. Y yo y le dije, oh my God, I'm so sorry, it's too difficult to must stay. O sea, como que es muy difícil, son muchos pasos. Entonces la persona, ok, está bien. Entonces espera que yo le tome la foto, porque esa es como la constancia de que tú entregaste tu paquete y que tú cumpliste. Si no, entonces no te dejas saltar al siguiente paquete. Así que tips que ya voy dándoles ahí, aunque sea como primeriza, que cuando tú hiciste el año pasado, creo, un video acerca de entregar paquetes. Sí, con otra aplicación, con otra compañía. Ajá. Aquella compañía, los paquetes eran lejos uno de los otros, o sea, no estaban todos organizados cerquitica. O sea, las distancias eran muy, muy grandes comparado con las que Amazon da. Y aquella aplicación te daba más paquetes. Exacto. Pero las distancias eran que cuando, si vieron el video hasta el final, los que pudieron verlo, me agarré, yo terminé la entrega de paquetes en madrugada, ya literalmente 9 de la noche salí de allá del pueblo y llegué a la casa a las 11 de la noche. Miren esa mansión la que vamos a entregar ahorita. No, qué barbaridad. Para allá voy. Ah, para que vean a Rosmary caminando hacia esa mansión. Desfilando. Y Rosmary le dé la perspectiva de lo enorme que es esa casota. Carolina del Norte tiene lugares así hermosos emboscados. O sea, estas mansiones están dentro de los bosques de la zona de Wayforest. Pero hasta ahora también les quería dar a entender que la batería, a pesar de que tenemos ya rato rodando varias horas, mira, o sea, nos quedan 261 millas de carga, que eso es el 82%. No hemos gastado absolutamente nada y ya vamos por más de 12 paquetes, creo. Yo creo que este es el paquete número 14, el que viene ahorita, el 14. O sea, no hemos gastado absolutamente nada de batería, miren. Así que creo que nos va a ir bien el día de hoy con la carga. Allá viene Rosmary, ya entregó. Seguimos. Y por supuesto, si te está gustando toda esta información de saber si te gusta manejar un carro Tesla entregando paquetes de Amazon Flex, déjame recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, además de este informativo, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, activa allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de nuestras aventuras, de los shows, de las RV. Y por supuesto, síguenos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y el Facebook. Así que muchas gracias por el apoyo, suscríbete y síguenos. Chicos, y un dato súper curioso es que hace rato nos tocó entregar paquetes y yo pasé así como ahorita, como ustedes vieron, por mi caminito, di la vuelta, hasta llegar al porche de la casa, y venía también el chico de FedEx a entregar unos paquetes, pero obviamente los paquetes de ellos son súper más grandes y más pesados. Y el chamo de FedEx así, atravesó la grama completa, así como que, mira, y tú no respetas las gramas de esta gente. Claro, yo también entiendo, y por ahí vi un video cortito de una persona mientras estaba buscando así como tips para saber cómo entregar los paquetes, y es que alguien decía, soy Amazon Driver y me dan 200 paquetes para entregar, y después salió un chamo, soy Amazon Flex y estoy dándole aquí para que me den un bloque para entregar. Entonces, esas son cosas que ustedes tienen que estar como pendientes. A lo mejor a ellos los explotan más, pero vamos a ver porque tenemos que entregar el paquete.
que mucha gente le da así como que dame los bloques, le da a refrescar y no le salen. Entonces ahí es donde entran las personas que si usan Box, que si usan otra aplicación para que le monte y no sé qué más. Gracias a Dios a nosotros, el día de ayer cuando estábamos buscando estos bloques, la verdad que salían muchísimo. Entonces nuestra recomendación en el caso de Carolina del Norte es que se metan preferiblemente el domingo y ahí le salen para el mismo domingo, que ahí le suben los precios, le sale para el lunes. A mí me salió hasta para el siguiente sábado y para el siguiente domingo, solo que obviamente salen súper rápido. Así que por él estamos dejando estos datos para que sepan. Bien, chicos, y seguimos explicándoles más o menos lo que estábamos comentando hace rato, que era por qué explotan las aplicaciones a las personas. Y es que anteriormente, cuando era post-pandemia, ¿ustedes recuerdan cuando la gente ponía videos de hice 2.000 a la semana, hice 1.000 a la semana? Y es que era post-pandemia, había mucha demanda porque mucha gente no quería estar afuera. Por ende, las aplicaciones pusieron mejores precios para que la gente se animara y subiera. Yo recuerdo cuando había gente que dicen, yo era camionero y en un camión hacía 2.000 y 3.000 dólares a la semana. Y es que era verdad. Cuando yo hice el video de los paquetes, pagaban muy bien los paquetes. Inclusive a $3 llegaron a pagar un paquete. Por paquete. Por paquete. O sea, era una buena ganancia. Ahorita lo están poniendo por hora. Y como ya le comentamos, $18 la hora. Vamos a que un buen momento te lo estén pagando a 21. Pero chicos, no es lo mismo que antes. Hoy, literalmente estas aplicaciones son para part-time. No, y tal vez muchas personas se preguntarán, Romero, pero ¿cómo tú dices que los explotan? Y era lo que veníamos conversando. O sea, los explotan es por eso, porque ahorita prefieren darles muchos paquetes y por un sueldo, pues, miserable. Sí, por algo que a ti no te alcanza. Bueno, porque supuestamente te dan un viaje con 40 paquetes y esos paquetes los vas a repartir, te dan 3 horas. O sea que en ese día, si no te sale más viaje, tú vas a hacer $60 ya. O sea, si no te dan otro viaje para la tarde. Exacto, por ejemplo, el caso de nosotros. Aquí estamos desde las 10:15. Obvio, si tú vives un poquito más lejos, tienes que venir antes. Entonces ya no son 4 horas y media, sino que son literalmente 5 y 5 horas y media. Sí, yo paré la grabación. No, lo que tienes que decir es el 16, está allá atrás porque no acá. Lo que tienes que decir es por qué piensas que lo explota, porque no explicaste. Entonces, para finalizar la idea de cómo las aplicaciones explotan a las personas, es que si tú eres trabajador directo de la aplicación, a ti te van a meter pero cientos y cientos de paquetes al día 300. por el mismo salario. Mientras que los que hacen delivery como Flex te dan poquitos paquetes para que repartas en poquitas horas, a un mínimo de horas. Y depende de cómo tú te muevas, te va a salir a 18 o te puede salir a 15, porque si eres muy lento ya estás perdiendo dinero. Exactamente, porque sacamos la cuenta con $81, que es el bloque este que estamos haciendo, entre 4 horas y media, que es el promedio. Pero como ya les dije, ahí da 18, pero tú tienes que meter la hora que te vas antes, que acomodas los paquetes. Entonces, chicos, la verdad es que estas aplicaciones para mí, en este momento, que se conviertan en tu salario fijo, yo no lo recomendaría. O sea, tienes que trabajar literalmente todo el día y hasta todo la el noche. día, y rogar que te den algún que otra ruta en la tarde, porque si te agarras uno, tienes que esperar a ver si te sueltan otro bueno en la tarde para completar 100 y pico. Ahora, si andas en un carro a gasolina, imagínate que ya tienes que descontarle la gasolina, que es mucho más alto que cargar un carro eléctrico. Exacto. Entonces, para mí, chicos, en este momento yo de forma personal la tomaría como el part-time o la aplicación para pagar las deudas pequeñas que uno tiene por ahí. Exacto. Que si... Ay, mi madre, sale que cuidado con el perro. Entonces, cuando pasa esto, que mira, que dice que no, entonces ahí lo tuve que saltar y directamente vamos a tomar la foto. Me da miedo cuando dice que hay perro, pero no veo nada. Vamos a ver. Una de las ventajas de tener un carro eléctrico como un Tesla es que tiene este montón de cámaras de retroceso. Mira, te permite salir en retroceso de los driveways completamente sin tener que romper el vehículo, rayarlo o romperle la propiedad a la persona, como sus matitas, como sus buzones. Porque el Tesla tiene 3 cámaras a la hora que tú vas para atrás. Por lo menos el modelo Y tiene 3. La de retroceso y la de los laterales de los lados. De los retrovisores. Así que tú te aseguras de que va saliendo muy bien. Sin meter que si estás trabajando de noche, los sensores de proximidad te identifican que si adelante hay algo que tú no ves entre la oscuridad. Y eso te permite y te da una ventaja de no chocar y romper tu carrito. Así que sí tiene su ventaja de tener un carro con una tecnología como un Tesla. Pues. No sé las otras marcas, no estoy hablando que sean todos, pero por lo menos nosotros que tenemos hace tiempo ya un Tesla, es el que yo recomiendo para este tipo de trabajo y para el día a día. Datito para los que están pensando meterse en un carro eléctrico.
Y por supuesto que en este video te vamos a decir cuánto dura la batería o qué tanto nos rinde para hacer los bloques de Amazon Flex y si es rentable. Bien chicos, datito que les puedo dar ahorita es que la carga apenas va por 249 millas, todavía nos queda pues 249 millas, no hemos gastado absolutamente nada. Y es porque literalmente como andamos en una zona que tiene muchas bajadas y subidas, en las bajadas entra el freno regenerativo. ¿Qué es el freno regenerativo? Lo que te recarga el vehículo cuando empiezas a bajar, o sea, es como un freno de motor que reactiva un sistema de recarga dentro del carro cuando vas en bajada. O sea, tú sueltas el pedal y obviamente como va en bajada empieza a recargar. Entonces por eso es que no hemos gastado desde hace rato muchas más millas, porque se está recargando en muchas de estas bajadas. Así que, número 10. Viene el 20. O sea, vamos por la mitad. Y son las... ¿Qué? ¿Qué hora es? Las 12:50. Ok, eso quiere decir que comenzamos literalmente empezamos a las 10:30, o sea, a entregar, saliendo más bien. Eso quiere decir que llevamos 2 horas. 2 horas. Literal. Y se supone que son 4 el bloque. 4 horas y media, y llevamos la mitad. Creo que vamos bien, vamos bien, buen ritmo. Pero vamos, ahora sí. Chicos, otra cosa que les podemos decir sobre el GPS del Tesla, que solamente el Tesla, como esto tiene inteligencia artificial, a diferencia de otros vehículos, cuando tú pones o él detecta que tienes rato usando el GPS en una zona, él configura las direcciones más cercanas. Así que cuando tú pones apenas las 2 primeras letras en el GPS del Tesla o lo compartes, automáticamente ya te dice cuáles son las que están cercanas y casualmente casi todas han estado de primera o segunda selección cuando lo tocamos. O sea, te agiliza mucho. Sí, es mucho más rápido que mucho más rápido que está buscando en el app del GPS del mismo Amazon. Aquí vamos para atrás con vueltica y todo. Que en realidad, menos mal que aquí le está manejando, porque yo soy muy nerviosa para estas cosas, con todo y que esta tecnología que tiene Tesla. O sea que la gente experta en manejo es una cosa. Y bien chicos, si se preguntaban por qué dejamos la puerta abierta cada vez que Romari se baja, es para que no abre y cierre puertas 2 veces, porque el sistema de vidrios del Tesla, cada vez que tú abres, el medio baja y sube. Entonces aprovechamos de dejarlo abierto para evitar una cerrada y una apertura más para ir dañando los sistemas. Así que hay que cuidar sus vehículos y sus propiedades. Bien chicos, Rosmary está entregando el paquete ya 36 ya, literalmente. Y por lo visto todavía nos quedan 232 millas de autonomía. Y miren lo que nos queda de paquete ya casi no nos queda nada porque tenemos nada más que 46 paquetes. Así que ya no nos falta mucho. Y se supone que terminaríamos a las 2 o a las 3. Literalmente estaríamos terminando este paquete o esta ronda de paquetes del primer día. Así que vamos a ver cómo terminamos el día de hoy. Pero la verdad, aparentemente vamos muy bien. Bien chicos, ya estamos a punto de terminar. Mira, nos faltan solamente 2 paquetes. Todavía tenemos 69% de batería y se supone que son 4 horas y media. O sea, vamos muy bien porque se terminaría a las 2:45 y mire, estamos a 2:22 de ya entregar los últimos 2 paquetes. Me parece que para hacer el primer día de entrega de paquetes y de un bloque de Amazon nos fue muy bien. Y la batería rinde, pero de más porque apenas hemos gastado un poquitico más de 30%. O sea, nada, literalmente nada. Supongamos que terminamos gastando 40, o sea, 40 para haber recorrido bastantes millas, porque son 4 horas y media de millas recorridas, 4 horas entregando paquetes, o sea, 4 horas y media entregando paquetes. El Tesla, la verdad que hasta ahorita nos ha ahorrado un montón y más, podemos volver a la casa, ponernos a cargar hasta mañana en la mañana y no tenemos nada que ver con recargar en la calle, así que nos ahorramos el día de hoy gasolina y carga. El perrito y yo, así que a lo mejor por ahí escucharon un ruido como ese. Bien chicos, y ya para dejar este último paquete, pues miren por dónde nos anda metiendo este GPS. Bueno, nos manda Amazon Flex por una calle que yo creo que esta calle es como privada. Sí, son puras como granjas o algo así. Y miren, aquí y te dice, ojo, a 10 millas por hora. Ándate con cuidadito. Yo no iría más rápido porque hay un montón de huecos. Sí, no, pero es que hay varias casas. Mira, aquí hay una. Sí, y seguimos para allá con otra. Es como una zona de granja, mira, inclusive allá a lo lejos está otra granja. Ay, ¿sabes qué me sorprende? Que yo creo que eso es cerca eléctrica. Aquí hay bastante verde, se sufre de polen. También se hace Amazon Flex en un Tesla, que por lo visto vamos muy bien porque
Aquiles le había dicho que llevaba ¿cuánto porcentaje de 68, 69. Bueno, apenas vamos por 68, o sea, nos quedan 67 exactamente por ciento de batería, es decir, ni la mitad. Miren chicos, ¿dónde estamos? Miren la casa. Estamos en pleno bosque. La verdad, hermosísimos lugares de Carolina del Norte de ser tan verde. Y bueno chicos, así que ya podemos dar por finalizada, ahí viene Romari, la última entrega. Y mira, la batería todavía nos queda 67% de batería, full aire acondicionado, descansandito, no hemos hecho nada extraordinario. Hacer Amazon Flex con un Tesla vale muchísimo la pena porque ni siquiera vamos a tener que recargarlo. Vale bastante la pena, no te gasta ni la mitad de la batería. Aquí me está preguntando Amazon Flex, ¿cómo estuvo? ¿Qué tan fácil o difícil? ¿Tuviste dificultades en la ruta hoy? ¿Qué tal? Y mira, 2:37 de la tarde estamos terminando y el bloque era hasta las 2:45 porque era de 10:15 a 2:45. Entonces, déjame me pongo el cinturón. Entonces, eso quiere decir que nos ahorramos 15 minutos. Ya va. Este bloque era de 4 horas y media. Es decir, desde las 10:15 hasta las 2:45. Y terminamos, miren, 2:38. Bueno, ya estamos dando la vuelta para salir. Ahora, ¿ya pusiste para la casa? Sí. Dice que estamos a 45 minutos de la casa. Aunque estás a 45 minutos de la casa, obviamente cuando tú vas a un trabajo normal también tienes que manejar para tu casa, del trabajo a tu casa. Así Claro. que eso quiere decir que terminamos 15, para ver, como entre 10 y 13 minutos, los que sean buenos en matemáticas, ahí saquen la cuenta, como 10, 12 minutos de ventaja. Y la verdad que para hacer la primera vez... Sí, y lo hicimos lento, tampoco lo hicimos tan rápido, ni corriendo, ni nada. O sea, caminando No, normalito. y además de eso, estuvimos hablando con unas personas que son suscriptores muy amables que nos encontramos en el Cuerejao. Así que si sí, vienen a con ver eso- nuestro con eso video, salimos. muchos saludos, perdón. Y la cosa es que no, ni siquiera el nombre le pedimos. Y yo, ay, le hubiésemos pedido el nombre para mandarle saludos así de manera personal. Entonces ahí literalmente está un margen de como de 10 minutos que yo seguía escaneando igual, pero de manera más lenta. Entonces eso quiere decir que si tú lo haces, mira, así súper rápido, vale la pena. Y lo mejor, si lo haces con un Tesla, papá, te ahorras la gasolina. Sí, porque inclusive aquí ya me está diciendo con cuánto vamos a llegar a la casa de porcentaje de batería. Y dice Y dice que vamos a llegar con 58% de batería. O sea, Ajá. que con todo y devolvernos a la casa todavía no gastamos pero ni nada, ni el 70%. Menos del 50%, porque vamos a llegar con 58%. O sea, Exacto. eso se recarga de aquí hasta mañana. Si yo lo conecte, mañana en la mañana se recarga el 100% otra vez. Así que literalmente vale muchísimo la pena. Y eso que este es el primer día que estamos haciendo. Pero ya saben que las métricas hay 18 dólares la hora, 21, depende del bloque, depende del día, depende de la hora. Mira, ve, Life Food Your Logistics. Como que fuera. Tiene una camioneta aquí. El tren. Hola chicos, muy buenos días. Estamos en el segundo día de este experimento para saber si es tan factible y rentable trabajar como Amazon Flex, miren, en un Tesla. Como ven, ya agarramos el primer bloque de este día, que creo que va a ser el único de este día, y fue bien tempranito, era las 6:30, ya a las 6:15 andábamos allí metiendo todos los paquetes. Y lo mejor es que esta ruta es un poco más corta y son 21 paquetes, así que por aquí vamos así, literalmente la mitad de lo que hicimos ayer. Vamos a ver si nos rinde tanto el tiempo como nos rindió el día de ayer, así que vamos a entregar paquetes. Oh, lo mejor es que esta vez vinimos a buscar en Morrisville y ahora nos está enviando a la ruta o a la zona muy cerquita donde vivimos, cerca de entre Raleigh y Garden. Esto quiere decir que vamos a gastar menos batería. Exacto. Y nos va a acercar hoy más. No, y hoy salimos con un 70% de batería, o sea, no lo cargamos completamente. Exacto. Porque obviamente también lo usamos. Pero para que vean que vamos a trabajar con 70% de batería a ver cuánto nos queda al final del día. Así que por ahí seguimos. Chicos, miren, nos acaba de meter para una zona que es una de esas carreteras bien privadas, porque lo único que hay es una sola casa. Entonces el GPS de Amazon Flex
nos decía que estábamos fuera de rango porque él quería que lo dejáramos allá en la entrada, pero esos buzones son muy pequeños. Entonces la chica que me atendió, porque llamé rapidito al Customer Service de Amazon, y la verdad es que bien amable, por cierto, una chica colombiana súper dulcita, y lo mejor es que me respondieron súper rápido. Pulgar arriba para esos Customer Service de Amazon Flex, porque en esta oportunidad nos trataron, o por lo menos aquí la llamada fue, ¿verdad?, muy rápida, eficiente, así que muchas gracias a esa gente que trabaja ahí. Bien, chicos, ya nos faltan apenas unos 5 paquetes con este que está aquí abajo. Romari ya está entregando a creo que el sexto allá. Y lo bueno es que nos hemos dado cuenta que a pesar de todo no hemos bajado casi nada. 54% de batería todavía nos queda. Y recuerden que empezamos con un 70%. O sea, entre el día de ayer y el día de hoy, amigos, no hemos literalmente recargado el carro. Realmente en la casa, o sea, pero no hemos ido a un punto de recarga porque no nos ha hecho falta. Por ende, nos estamos ahorrando inclusive hasta la recarga del carro. Así que si fuese gasolina, pudiéramos decir que no hemos echado gasolina desde el día de ayer. Aparentemente, por lo que estamos sacando cuentas, sí. Tener un carro eléctrico para hacer bloques de Amazon es muy, muy efectivo y muy bueno. Y te va dejando una dividenda porque toda la ganancia te la estás quedando tú. Porque si llegas a la casa y pones a cargar tu carro en la casa, que ahorita con el aumento de electricidad que hubo en la ciudad de Raleigh, mensualmente ahorita nos está saliendo en un costo de $50 cargar el carro en la casa. O sea, $50 al mes. No es que es al día, no, al mes. Que anteriormente nos costaba unos $10-12. Pero hubo un aumento tremendo en la ciudad de Raleigh. Por eso ahora subió a $50 la hora. Mira, ahí viene Romari. Y seguimos ya a punto de terminar estos paquetes que nos faltan. Y a lo mejor me escucharon por ahí, ¿qué pasa? Porque esto no me deja. Porque tuve que caminar para el patio de la gente, así hasta que me entrara otra vez en el rango de... Sí, exacto. Mira, chicos, entonces tenemos el GPS de Amazon y el GPS del Tesla. A ver, nosotros lo hacemos rápido y vamos comparando. Porque es mejor buscarlo en el Tesla que estar dando vueltas. Así que... Exacto. Entonces después ya como para precisar específicamente el detalle, obviamente nos guiamos por el de Amazon. Porque es que resulta que ahorita nos estaba mandando, ¿le dijiste? No, ese nos estaba mandando para unos apartamentos. Y resulta que era la calle esa, que era privada, que fue donde los chicos del Customer Service nos resolvieron. Espectacular. Sí, o sea, lo que queremos dar con entender con que el GPS del Tesla también te ayuda a moverte más rápido. Sí, a moverte más rápido. Bien, chicos, esa barrita verde que logran ver ahí por momentos, eso es el freno regenerativo. Cuando él está regenerando energía o está recuperando energía, literalmente es que te ayuda a mantener la carga o te ayuda a recargar el vehículo porque está muy bajada. Aquí lo está haciendo de muestra para que vean que el Tesla tampoco usa freno. O sea, no necesitas usar el freno si aprendes a usar el freno regenerativo para ti y tu beneficio. En este caso lo que estamos haciendo, cada vez que tú frenas un semáforo o empiezas a soltar el pedal ante un semáforo, regenera. En las bajadas regenera, o sea, quiere decir que tu carga se mantiene por mucho más tiempo. Así que también te estás ahorrando freno. O sea, no estás gastando freno porque en ningún momento yo necesito poner el freno. Entonces, ahí ya te estás ahorrando también, aparte de la gasolina, freno, aceite, y estás manteniendo tu energía. Quiere decir que tú puedes seguir recorriendo mucho más tiempo. O sea, que en sí yo veo muy factible hacer deliveries de Amazon con un carro eléctrico, la verdad. Definitivamente. Súper recomendado, la verdad. Ah, bueno, aparte de otra cosa, el carro Tesla, sobre todo el Model Y, yo creo que es uno de los carros más seguros que hay. Bien, chicos, y aquí entregando este último paquete de este segundo bloque, quiero recordarles algo muy importante, y es que si les gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis. Además, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, de todas nuestras aventuras como el road trip y por supuesto de los shows de las RV. Así que recuerda hacerlo porque es totalmente gratis. Además de seguirnos por todas nuestras redes sociales, porque por allí le estamos dando adelanto de dónde andamos grabando estos videos para ti. Y en nuestras historias de ayer y hoy, si tú nos sigues por Instagram, ya te habrás dado cuenta que andamos en esta movida. Así que recuerda hacerlo por Instagram, TikTok y por supuesto por el Facebook. Así que hazlo porque es totalmente gratis. Bien, chicos, aquí voy con mis paquetes. Bien,
chicos, ya hemos hecho 2 días más de bloques. Obviamente no lo hemos grabado todos los días porque literalmente es el mismo procedimiento. Lo que sí le tenemos que contar es que, por ejemplo, el día de ayer, el bloque de la tarde, llegamos exactamente a las 2:15. Y como tuvimos que esperar literalmente más de media hora, al pasar la media hora completa, pues nos mandaron a la casa, ¿cierto? Exacto, no tuvimos que hacer nada. Así que la parte buena de cuando te tocan este tipo de bloques donde no está listo porque no había, y déjenme decirle que por primera vez vimos que había un montón de gente esperando, no solo en la parte de afuera, sino en la parte de adentro también. Así que ayer literalmente nos ganamos ese bloque, esperando media hora y luego regresándonos a casa. Así que tal vez ese sea uno de los tipos bonos de Amazon. Sí, exacto. Así que ya saben. Pero por ahora ya llegamos aquí al destino y vamos a entregar un siguiente paquete. Bien, chicos, cosa que le queremos contar con respecto a la carga del vehículo es que literalmente hemos usado de 30 a 35% de batería para hacer un bloque de 3 a 4 horas. O sea, no más de ahí. Es lo que hemos calculado, inclusive eso yéndolo a recargar cuando vamos para la casa, cuando vamos por ahí. Y no es que porque lo hemos gastado todo, sino que después que salimos de acá, salimos a hacer mandados, vamos a hacer otras cosas. Entonces llegamos a la casa con un 30 y sabemos que con la velocidad de la carga de la casa no va a cargar el 100% al otro día. O sea, te carga un 50 o 60. Pero entonces para asegurarnos de poder hacer todos los mandados y venir, lo volvemos a cargar. Pero en sí, en el trabajo de Amazon, 30-35% para hacer un bloque de 3 horas a 3 horas y media. De hecho, hoy al finalizar este bloque, que va a ser el último, y le vamos a dar nuestro cierre y como referencia, pues, de que... Y las ganancias. Y las ganancias, obvio. Comenzamos este bloque con 61%. Sí, 61%. Ajá, entonces vamos a ver, cuando entreguemos el último paquete, este bloque de 3 horas y media, vamos a ver cuánto nos queda de carga. Así que quédate por ese video para que sepas si definitivamente vale la pena hacer Amazon Flex así, con un Tesla. Bien, chicos, y una cosa que tal vez nos hace perder tiempo, pero ustedes deben estar bien pendientes, como mire, que no te acepta, dice que no es el paquete, pero tú corroboras 8821, si es el paquete. Entonces ustedes no pierden tiempo dándole, sino que simplemente tengo el paquete, es un solo paquete, lo dejo frente a la puerta, así, vámonos, te activan lo de la foto, así que entregamos, ahorramos tiempo y tenemos más ganancias. Porque ¿qué es lo que pasa, amigos? Si uno pierde tiempo escaneando y escaneando, cuando tú ya has corroborado de que el paquete coincide con la dirección que te arroja el app, pues tú definitivamente lo entregas, tomas la foto. Lo bueno es que te deja saltarlo, porque el otro punto, cuando tú pierdes tiempo, es cuando vas a los apartamentos. Entonces, por ejemplo, si tú ves que se tarda mucho porque no encuentras el locker, como me pasó a mí esta mañana, que el locker no tenía que venir después de las 10, pues no, gracias a Dios, algunos clientes te dejan allí el número del locker, te dice presiona número 1 y te da acceso. Y aunque ahí estaba sonando la alarma, no sé si era la alarma de la puerta, si era otra cosa, yo hice todo el procedimiento que te decía allí, y aunque perdí 5 minutos, hubiese perdido mucho más. Ahora, si se pierde mucho más tiempo, como en el caso cuando no encontramos la dirección exacta que estaba en mantenimiento de la ruta, pues lo mejor es llamar al customer service, o sea, al soporte de driver. No pierdan tiempo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes pierden mucho tiempo, entonces sucede de que ya no te va a salir a $18 la hora, te va a salir en mucho menos, porque en vez de hacerlo en 3 horas y media, como por lo general son los el tiempo, pues los haces en 4, entonces ya ahí tú vas perdiendo media hora, o en este caso haciendo media hora más de trabajo, entonces no te va a salir a $18 la hora. Tú puedes sacar a 21 si te mueves rápido. Entonces, si ya te toca, si lo haces con menos de media hora, te queda sobrando media hora, entonces ok, me quedó a tanto la hora. Pero es porque tú lo hiciste así, no es porque Amazon. Entonces, si uno le mete más tiempo tratando de escanear, por ejemplo, o buscar, mira, aquí me toca ahorita un apartamento, vamos a ver cuánto me toca a mí, porque la verdad es que definitivamente esta mañana perdimos más de 15 minutos tratando de agilizar. De hecho, yo tuve que llamar al customer support y resulta que estaba ahí el muchacho delante de mí y la aplicación no me dejaba entregarle el paquete. Bien, chicos, la verdad es que como no es siempre, fue bastante rápido porque era en el piso 1, porque el detalle es que si está bien señalizado, pues a ti se te hace más fácil la cosa. Entonces yo creo que una petición de todos los trabajadores de Amazon Flex o de cualquier compañía de entrega de delivery es que por favor póngale bien el nombre a su casa, ¿verdad? Eso sí, también hemos encontrado como 2 o 3 personas
creo que como 4 ya, Como 4 que ya. dejan snack. Se le agradece muchísimo y por supuesto aquí unas gratificaciones a todas esas personas que piensan en sus personas de delivery. Les dejan ahí agüita, Oye, como hasta mañana que nos dejó Gatorade. chips. Así que muy bien por todas esas personas. Entonces, si tú eres asiduo a recibir tantos paquetes, yo creo que es la mejor forma de gratificar, porque sabes que sería así como un tip, como cuando tú vas al restaurante y la persona te atendió bien. Pues así, siento yo que es la mejor opción. ¿Ustedes qué opinan? Así que déjanos acá abajito en los comentarios tu opinión. Si por casualidad te ha ido muy bien, si te han pasado cosas así súper anecdóticas, inclusive chistosas, o por el contrario, si te ha ido perfectamente y has recibido muchos tips y muchas cosas buenas. Así que esperamos todos tus comentarios allá abajito. Bueno, chicos, y otra cosa que les quiero dar a entender o acotar también es que en este viaje, gracias a Dios, no hemos podido encontrar con varias personas que tienen vehículos eléctricos. No solo Tesla. Nos dimos cuenta que había un señor que tenía un Bolt de la Chevrolet, también vimos que tenía uno que tenía un Hyundai, y la chica que tiene el Tesla rapeado, que está muy bonito. Ella ya tiene un año trabajando con ese Tesla y nos dice que ella no cambiaría su Tesla para otra cosa, porque la verdad es que la carga es súper barata acá en Carolina del Norte. Así que nosotros, que ya lo hemos cargado 2 veces esta semana para hacer otras cosas, no solo Amazon, hemos gastado 9 y 8 dólares, serían como unos 18 dólares. Vamos a redondearlo como unos 19 y algo, casi 20, por toda la semana. O sea, después lo cargamos en la casa. Entonces, chicos, su dinerito de Amazon Flex le queda completico en el bolsillo. Así que, por ahora, trabajar Amazon Flex es muy bien en un carro eléctrico. Sorpresa, sorpresa, vinimos aquí a la superestación de carga de Tesla que está cerca del aeropuerto, y para sorpresa de nosotros, esta es la más moderna que hemos visto y está en posición como que fuera una estación de gasolina normal. Nos sorprende. Y miren esta estación aquí, esto es para la Cybertruck o los camiones. Pero qué moderno, tiene paneles solares, mira, tienes el drive-thru, puedes cargar ahí tus neumáticos. Y mira, tú literalmente te posicionas como que fueras una estación de gasolina, que tienes para limpiar tus vidrios, tu basurita. Literalmente, hermanito, la estación de gasolina, pero eléctrica del futuro. A diferencia de otros cargadores, vemos que este cable es más grueso. Inclusive esto es más moderno, está más diseñado que los otros. Y me encantan los cargadores. Y esto es una de segunda generación, porque son más grandes, son más amplios. Los otros que siempre vamos son más pequeñitos. Wow, me sorprendió esta. Y obviamente tenemos todas las ventajas de una estación de gasolina. Y por supuesto, allá atrás es una estación de gasolina. Pero miren qué belleza de lugar, inclusive para sacar tus perritos aquí a pasear. Y me gustó esta parte. O sea, ya están pensando en los Cybertruck o los camiones grandes a futuro. Muy bueno, muy bueno. Me gustó esta estación de carga de Tesla. Así que ya lo saben, los cargadores de los vehículos eléctricos cada día se están mejorando. Pero por supuesto de Tesla, no sé de otras marcas, pero para Tesla cada día es mucho más fácil llegar más lejos y más rápido a cualquier lugar. Porque inclusive en el road trip que hicimos ahorita por la parte oeste del país, vimos Cybertruck por los parques nacionales. O sea, Cybertruck y otros carros eléctricos por los parques nacionales, donde a millas y millas no había nada de cargadores. Bueno, parece que sí, en uno de esos lugares hay cargadores modernísimos de Tesla metidos por esos parques nacionales. Así que espectacular, pulgar arriba para Tesla. Lo mejor, no sé si aquí les había dicho, que estamos al lado de una gasolinera de esas de Cheese, que esas tienen la venta de comida tipo McDonald's. Ahí tú puedes comer lo que quieras, aparte de la parte que es tipo como tiendita. También puedes desayunar, almorzar. Así que definitivamente, mire, ¿vieron que dice 24/7 drive-thru? A eso me refiero con que pueden comprar tipo McDonald's, porque ellos venden comida parecida a la de McDonald's. Y miren, 24/7, mi amor, así que ya saben. Cuando estás esperando tu bloque, mira, te puedes poner a ver tus mejores videos, tus películas, lo que tú quieres, tus series, y no tienes que usar tu teléfono para eso. Así que otra ventaja para el Tesla, que por cierto acabamos de ver por allá un Bolt. O sea, ya hay varias personas que tienen carros eléctricos aquí porque ven la ventaja de trabajar con carros eléctricos. O sea, el ahorro está bien garantizado. Y también vemos que aquí hay un panita que tiene Uber, su sticker de Uber ahí ya listo para ir a trabajar después que termine su bloque en Uber. Así que la gente está resolviendo como puede. Eso está muy bien, que la gente tenga como que trabajar y resolver su día a día. Mira, ahí va el Bolt. Ahora siguió. Pero ese carrito es más económico que los Tesla, así que otra opción. Bien, chicos, ya hemos terminado con este último bloque de esta semana. Ya es viernes, entregamos el último paquete y como ven, resulta que hemos quedado con 36% de batería. Sí, y llegamos con un 60. Quiere decir que gastamos menos del 30% de la batería para finalizar este bloque. O sea, y esta mañana fue lo mismo, o sea, porque hoy hicimos 2 bloques. Exacto. A diferencia de los días anteriores que hicimos 1, 1 y 1.
sea, para un total de ¿cuántos bloques hicimos? 6 bloques. Sí, aproximadamente 6 bloques. Y la otra cosa que queríamos decirles es que nosotros obviamente no lo tomamos como un trabajo a tiempo completo. Lo hicimos como lo hace la mayoría, que es tipo part-time, o sea, un ratito en la tarde, un ratito en la mañana. De hecho, el día de hoy fue el que hicimos 2 bloques, uno tempranito y este luego en la tarde. Que eso sería como lo que hace la gente que vive de esto tiempo completo, 2 bloques. Que aquí en Carolina del Norte, nosotros durante esta semana o más de una semana que hemos estado buscando los bloques, el bloque más alto que hemos encontrado, que fue el que hicimos el primer día, costó $81. Había los días domingo, pero cuando te faltaban minutos para agarrar un bloque, que te lo subían a 90 y algo. Es lo más alto que hemos visto aquí en Carolina del Norte. Sí, acá en Raleigh esta semana sí, 81, 70 y lo regular 60. O sea, la verdad. 63, era como que lo más repetitivo. O sea, son picos, pues, unos piquitos ahí. Pero en sí, la media, es, como lo dijimos anteriormente, está en $18. Y de vez en cuando a 21. Ya depende de cuánto te queda, es la velocidad con que tú lo repartas. Pero regularmente eso es lo que queda, $18. Es lo que está pagando Amazon por hora. Y los bloques parece que son esporádicos. A veces en la mañana, a veces no hay, si te paras temprano. Me imagino que en otras ciudades es distinto. Exacto. La cantidad de bloques que libera Amazon. Entonces, yo siento que en conclusión podemos decir que primero, definitivamente sí vale la pena y muchísimo trabajar con un carro eléctrico. En este caso nosotros lo hicimos con el Tesla, el Model Y, y definitivamente vale muchísimo la pena. No tienes que echarle gasolina, no gastamos tantísimo gasolina. Ya les dijimos al principio del video lo que nosotros gastamos al mes cuando lo cargamos a diario. Sin embargo, aquí quisimos cargar un poquito afuera y no fue tantísimo tampoco. Fueron literalmente $9 y $8 cada uno. $9 y Esta semana lo $8. hemos cargado 2 veces en la calle, pero no solamente por el experimento, sino porque también tuvimos que hacer mandados, como ya dijimos, y lo estuvimos usando fuera del trabajo de Amazon. O sea, que regularmente, imagínate, ¿cuánto un carro te da para trabajar 5 días seguidos en Amazon Flex y gastando menos $18, $19? Exacto. A la semana. Ventajas muchas. Y como le mencionamos, no solamente el Tesla, hay varios carros, por ahí vimos otros trabajadores que ya tienen varios, y la ganancia total fueron $333. Ajá, exacto. Que fue lo que hicimos con esos 6 bloques, literal. Exacto, 6 bloques durante la semana. Así que para que ustedes vean que obviamente sí, muchas personas lo usan como un part-time, y si tú tienes un carro eléctrico, pues ya sabes que vas a tener mucho más dinero para tu bolsillo, y no tanto en gasolina. Pero ahora hablando con la realidad del gasto de Estados Unidos. Exacto. O sea, si sacas 600 a la semana haciendo bloques aquí, bueno, por lo menos en Carolina Norte, no sé cómo en otros estados cuántos bloques hacen ustedes, pero yo creo que la media está como entre $150 y $160 al día, que gana la persona en bloques de Amazon. Pero si tienes un carro de gasolina, ya ahí vas descontando muchísimo más. Exacto. Mientras que en eléctrico apenas estás gastando $20 a la semana, o sea, nada, literal, porque ni 20, o sea, menos de 20. Así que ya saben, vale la pena muchísimo. ¿Alguna otra cosa que acotar? Consideren siempre tener algo extra. Sí. Traten de conseguir un trabajito regular, y esto que sea su part-time. Sí, como un extra, pues. Porque depender de un vehículo para ganarse el día a día, y ese vehículo en un momento se te llega a dañar, se llega a parar, porque los carros no son infalibles, ese día no trabaja, ya no cobra. Exacto. Entonces hay que tener un extra, pero sí se puede subsistir por lo menos un buen tiempo, hacer tu part-time, recargar unas cuentas. Pero sí, por lo menos acá, y trabajar con un carro eléctrico vale muchísimo la pena. Así que espero que les haya gustado este experimento que hicimos para ver si valía muchísimo la pena trabajar Amazon Flex con el carro eléctrico, que en este caso fue el Tesla Model Y. Espero que les haya gustado todos los anécdotas que les contamos, y espero que también ustedes dejen sus tips para aquellas personas que quieren ya hacerlo, o sus preguntas, si quieren que les respondamos algunas preguntas acerca del Tesla o alguna otra cosa. Por supuesto, muchas gracias por llegar al final de este video. Recuerda darle like, compartirlo y por supuesto suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Así que nos vemos en un próximo video.